Muchachos, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial y especial para todos ustedes. Vamos a continuar hoy explicando diferentes temas de los modelos que están relacionados con la circulación venosa, arterial y linfática, y que en última instancia van a desembocar, en el caso de las venas, a las dos venas cava superior e inferior, para integrar la circulación pulmonar y luego a través de las venas pulmonares llegar al atrio izquierdo. Observemos el sistema venoso dural o cerebral. Directamente está conformado por los llamados senos durales, que se forman entre las dos capas de la dura madre. La dura madre es una meninge que protege todo el encéfalo y en general el sistema nervioso central. Cuando las dos capas de la dura madre inmediatamente forman el seno, entonces podemos observar diferentes senos, como el seno sagital superior, este que estoy señalando. Es un seno muy importante que se origina en el proceso Christgau del hueso etmoides. Inmediatamente toma esta parte sagital del encéfalo y va a desembocar a la llamada confluencia de los senos. Algunos autores todavía la denominan tórcula o prensa de Erófilo, en honor a este famoso médico de la escuela de Alejandría, Erófilo, en el siglo III antes de esta era. Este seno sagital superior inmediatamente va a recibir todas las venas procedentes de los hemisferios cerebrales. Son venas cerebrales que llevan la sangre venosa que recogen directamente en la base y en el interior de dichos hemisferios cerebrales. Una vez lo hacen, entonces a través de este seno desembocan en la confluencia de los senos. En la confluencia de los senos se van a formar dos senos transversos, el seno transverso izquierdo y el derecho. Esos senos transversos se continúan en relación con un surco de la cara interna del hueso occipital hasta llegar a una región del peñasco del hueso temporal, y luego continúan en forma descendente con el nombre de seno sigmoideo. Observemos este seno sigmoideo izquierdo y aquí estaría más o menos el derecho. Este seno sigmoideo se va a continuar a través del agujero yugular con el nombre de vena yugular interna, como veremos a continuación. Fuera de estos senos que estoy describiendo, hay otros que van a recoger todo el drenaje venoso de otras partes del sistema nervioso central. Aquí tenemos, por ejemplo, bilateralmente, en la llamada silla turca del hueso esfenoides, dos senos muy importantes que llaman los senos cavernosos. Este es el derecho, el izquierdo, este es el derecho. Estos dos senos tienen mucha importancia porque albergan en su interior la arteria carótida interna y en él van a desembocar venas que están comunicadas directamente con la vena oftálmica y facial. O sea que hay un punto de comunicación entre estas venas y el seno cavernoso, de tal manera que se puede propagar una infección en forma directa al interior, desde estas venas oftálmica y facial. En la consulta tienen que tener ustedes mucho cuidado de acuerdo con los signos y síntomas que presente el paciente
y tratar de recordar lo mejor posible esta conexión. Este seno cavernoso aboca a su vez en el seno petroso superior, el cual va a llegar directamente al seno sigmoides para continuar a través del agujero yugular como vena yugular interna. Hay otros senos que se pueden describir, aunque aquí no están representados, y hacen relación con el seno occipital, con el petroso inferior y otros senos que en última instancia van a llegar directa o indirectamente al seno sigmoideo para continuar extracranealmente con la vena yugular interna. La vena yugular interna, que es la que estoy señalando acá, en este caso la derecha, esta es la izquierda, desciende con el retorno venoso, como se acaba de describir, a través de los senos venosos durales. Todo ese flujo venoso va a llegar directamente a través de esta vena, que va a formar junto con la subclavia derecha la vena brachiocefálica derecha. En este caso tenemos aquí la vena brachiocefálica izquierda, que se forma por la yugular interna izquierda y la subclavia izquierda. Las dos subclavias traen el retorno venoso de los miembros superiores y entonces se une con la yugular interna para formar la brachiocefálica izquierda, y las dos se unen para formar la vena cava superior. Esta vena cava superior desemboca en el atrio derecho del corazón junto con otras venas del corazón como las cardíacas mínimas y menores y el seno coronario. Esa sangre pasa al ventrículo derecho, en donde se origina la arteria pulmonar, que va directamente a los pulmones a realizar la hematosis, es decir, la sangre rica en carbohemoglobina se transforma en sangre rica en oxígeno para regresar de los pulmones a través de las venas pulmonares al atrio izquierdo. Luego pasa al ventrículo izquierdo y en el ventrículo izquierdo se origina la arteria aorta, que es la que estamos acá señalando, de la cual internamente la circulación sanguínea se va a distribuir en todo el cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, las carótidas comunes derecha e izquierda, y aquí tenemos la subclavia derecha. Aquí tenemos la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. A las 2 y a las 3. Otro sistema venoso muy importante para resaltar es el vertebral. Este sistema se forma por el concurso de las venas espinales, las cuales forman plexos en la parte anterior, interna y posterior de la columna vertebral. En la parte anterior se forma un plexo venoso vertebral denominado plexo venoso vertebral anteroexterno. En la parte dorsal se forma el plexo venoso posteroexterno, y en el interior del conducto medular se forman dos plexos: el plexo venoso vertebral anterointerno en la parte anterior de la médula espinal y el posterointerno. Esos plexos también se denominan epidurales. Esos plexos directamente se van a unir en estos intervalos de los agujeros intervertebrales, y junto con las llamadas venas basivertebrales se describen, pero no hay una representación en el modelo, se forman en el interior del cuerpo de las vértebras y emergen a través de una serie de orificios situados en la superficie superior de los cuerpos vertebrales, directamente para abocar en la mayoría de las ocasiones
en el plexo venoso vertebral anterior. Esos plexos venosos vertebrales se van a reunir o a asociar con las llamadas venas intercostales o intervertebrales, y de esta manera van a drenar todo este flujo sanguíneo de retorno de la columna vertebral y también de la médula espinal, tanto en la región del cuello, que va a desembocar a las venas vertebrales, y en las llamadas venas segmentarias, que son las intercostales, las lumbares y las sacrococcígeas. Veremos a continuación que esas segmentarias intercostales en su mayor parte van a drenar al llamado sistema ácigos, y el sistema ácigos va a desembocar en la vena cava superior para llegar al atrio derecho del corazón. El otro sistema venoso muy importante en el cuerpo humano se refiere al sistema ácigos. Es una palabra de origen griego que significa impar. Es un sistema que está formado en sí por tres venas: la vena ácigos, la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria. El origen, distribución y los drenajes, o sea, las tributarias, es supremamente variable. Hay numerosos trabajos de estudiantes, de investigadores en materia anatómica, que la descripción saltaría el marco de esta clase práctica. De todas maneras, en las más de las veces, esta vena ácigos, que es la primera en describir, por lo general se origina en la llamada lumbar ascendente y subcostal derecha, asciende directamente en la parte derecha de la columna vertebral, pero antes de tomar esta dirección en la parte derecha, directamente penetra a través del orificio aórtico, junto con la arteria aorta y el conducto torácico. Recorre aproximadamente una distancia de 22 a 25 centímetros en este lado derecho de la columna vertebral, y en su trayecto podemos observar cómo van desembocando las venas intercostales que mencionábamos ahora cuando se describió los plexos vertebrales anteriores, posteriores e internos. En su trayecto ascendente también recibe la hemiácigos accesoria y la vena hemiácigos. Aproximadamente en la raíz del pulmón derecho pasa al lado izquierdo y desemboca en la vena cava superior, la cual aboca en el atrio derecho. La otra vena que está relacionada con el sistema ácigos es la hemiácigos, que por lo general se origina superior a las venas renales en una forma mucho más profunda, asciende en el lado derecho y en el trayecto también recibe venas intercostales y otras venas de la región posterior del mediastino. Cruza el lado izquierdo en la parte superior y desemboca en la vena ácigos, para desembocar en la vena cava superior. Y en tercer lugar, la describo, pero aquí no hay una representación, es la hemiácigos accesoria. Esa vena hemiácigos accesoria es la continuación de la vena intercostal, que está directamente localizada entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Desciende y recibe estas intercostales superiores para luego desembocar en la hemiácigos accesoria, o puede desembocar directamente en la hemiácigos al pasar al lado contrario. Una vez desemboca, entonces la vena ácigos desemboca, como ya está dicho, en la vena cava superior. De esta manera, muchachos, el sistema ácigos, que representa una circulación colateral entre la vena cava superior
y la vena cava inferior puede garantizar esta circulación venosa en caso tal de que haya una obstrucción a nivel de la vena cava inferior o en la vena cava superior, dependiendo del nivel de dicha obstrucción. Ya ustedes en su clínica van a analizar mucho mejor este tipo de obstrucciones venosas y van a recordar este sistema venoso ácegos. En relación con la vena cava inferior, que es la que señalo y que se forma como continuación de las venas ilíacas comunes derecha e izquierda y que asciende directamente en la cavidad abdominal, está en relación, y esta relación es muy importante, al lado derecho de la arteria aorta. Asciende y en su trayecto va a recibir venas lumbares como las que estamos acá señalando, venas renales, las venas hepáticas más superiormente, y pasa directamente a la cavidad intratorácica a través del orificio para la vena cava inferior. En un trayecto muy corto, se calcula de 2 a 3 centímetros, asciende esta vena cava inferior en la cavidad torácica para desembocar en el atrio derecho, con toda la sangre venosa procedente de los miembros inferiores, de los órganos intrapélvicos, intraabdominales y parte de los intratorácicos. Se une con la sangre venosa procedente de la vena cava superior en el atrio derecho para continuar el ciclo cardíaco de transformación de esa sangre venosa rica en gas carbónico en otra rica en oxígeno. El otro sistema para analizar y mencionar es el que se forma en el interior del hígado, que se denomina sistema vena porta hepática o abdominal. Esta vena porta se forma por lo general por 3 venas, por la mesentérica superior que se une con la esplénica. En otras ocasiones hay variantes que muestran que la vena mesentérica inferior se une con la superior y se unen luego con la vena esplénica para formar el sistema venoso porta. Hay otras variantes que se pueden consultar en diferentes trabajos muy importantes relacionados con este sistema venoso. De todas maneras, el sistema venoso porta se inicia en capilares y termina en capilares, luego que se distribuye en todo el parénquima hepático. Aproximadamente esta vena porta aporta al hígado más o menos el 80% de su sangre, y luego de que hace la función específica es recogida finalmente por las venas hepáticas que van a drenar en la vena cava inferior para llegar finalmente al atrio derecho del corazón y continuar directamente con ese ciclo cardíaco vía pulmonar a través de la arteria pulmonar. En cuanto al sistema linfático, vale la pena recordar lo siguiente. Es un sistema sumamente importante, tanto como el venoso y arterial, y que se forma en lo más profundo del tejido humano. Aquí podemos ver, por ejemplo, los capilares arteriales y venosos. Alrededor de ellos estarían los capilares linfáticos. Se describen pero no están representados. Todo el líquido intersticial y en el mismo todos los catabolitos, es decir, digamos los residuos del metabolismo intracelular, van a ser directamente absorbidos por las vénulas, por estas venas muy pequeñas, para ser incorporada
todas esas sustancias metabólicas, proteínas, macromoléculas, a esa circulación venosa. Pero no toda esa circulación que está en el espacio intersticial o ese líquido va a pasar a la vena. Entonces interviene el sistema linfático, cuya expresión más pequeña está representado por los capilares linfáticos, los cuales ascienden y a medida que lo hacen, a esos capilares se van adicionando otros hasta formar los llamados vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos recorren desde la parte distal a la proximal toda la linfa de estos tejidos que encuentran en su recorrido. Y a medida que lo van haciendo, uno puede observar en los linfáticos los nódulos linfáticos. Son algo así como estructuras del tejido linfoide en donde se va a drenar, a filtrar la linfa que corre internamente por los vasos linfáticos. En ese drenaje o en esa filtración van a quedar retenidos bacterias, citoplasmas celulares ya desgastados, cuerpos extraños o virus. Los vasos linfáticos entonces, muchachos, ascienden y llegan a la región poplitea o región posterior de la rodilla, en donde encontramos de 4 a 6 nódulos linfáticos. Después de que hay filtración de la linfa, van ascendiendo y podemos observar acá vasos linfáticos y nódulos linfáticos inguinales, superficiales y profundos. Entre los dos hay una comunicación. Esa linfa de esos vasos linfáticos sigue ascendiendo hasta la cavidad intrapélvica y encontramos en la misma en relación con las arterias ilíacas y las venas ilíacas estos nódulos linfáticos y se continúan como aorto cava, recogiendo la linfa de esta porción de la pelvis y de la porción inferior de la cavidad abdominal. A este nivel es importante notar que hay un conducto sumamente importante, de pronto el más importante del cuerpo humano, porque es el que transporta toda la linfa de la mayor parte del cuerpo humano. Aquí no está representado y se trata del conducto torácico. Es un conducto que, al igual que la vena ácigos y otras venas, tienen diferentes orígenes. La mayoría de los autores considera que ese conducto torácico se origina en la parte inferior del abdomen, en la cara anterior de la tercera o cuarta vértebras lumbares, y en él participan los tubos colectores lumbares y el tubo colector intestinal. Una vez se reúnen esos vasos colectores de mayor calibre, forman una ampliación o dilatación que se conoce como cisterna del Kilo. Esa cisterna del Kilo, en un principio, cuando Beckett la descubrió en Francia, notó en las vivisecciones y cirugías que latía y consideró en esa época que se trataba de un segundo corazón. Luego se comprobó que realmente no era lo que él pensaba un segundo corazón, sino una transmisión de los latidos de la aorta que está en una relación muy próxima. Ese conducto torácico asciende y en él abocan los vasos linfáticos relacionados con la parte posterior y lateral de la cavidad abdominal. Pasa a través del agujero o foramen aórtico junto con la aorta y con la vena ácigos y llega a la cavidad intratorácica. Asciende y está en relación directamente con la columna vertebral en la parte posterior del esófago y llega directamente al llamado ángulo venoso,
Ese ángulo venoso está formado directamente por la vena subclavia, en este caso la derecha, y por la yugular interna derecha. Aquí tenemos ese ángulo venoso aquí a boca, directamente con toda la linfa procedente de los miembros inferiores, de la cavidad pélvica, de la cavidad abdominal, intratorácica y de todo directamente el miembro superior izquierdo, y también de la hemicara izquierda, del hemicuello izquierdo. Todas las otras regiones, como son la mitad de la cabeza derecha del cuello y el miembro superior derecho, la linfa directamente va a desembocar a través de los vasos linfáticos al llamado conducto linfático derecho. Ese conducto linfático derecho, cuando se forma, va a desembocar en el ángulo venoso derecho. En el izquierdo lo hace el conducto torácico, directamente con toda la linfa de estas regiones descritas. Hay ocasiones que se le unen directamente los broncomediastínicos procedentes directamente del mediastino superior y se unen para desembocar en ese ángulo venoso. En cuanto al sistema respiratorio, vamos a describir en estos modelos el aspecto externo de la primera parte, que se denomina propiamente la nariz o pirámide nasal. Observemos directamente que en ella se distinguen tres porciones fundamentalmente, desde el punto de vista más superficial o externo. Tenemos la raíz, el dorso de la nariz y la punta o vértice. Una característica muy importante para un médico general es asimilar el hecho de que la piel que cubre el dorso de la nariz es sumamente delgada. Lo mismo que pasa con la piel, por ejemplo, del borde anterior o espinilla del hueso tibia. De esa manera, cualquier trauma, por leve que sea a este nivel, va a manifestar signos bastante dramáticos. Entonces tengamos en cuenta este dorso y la piel que lo cubre. Bilateralmente al vértice nasal encontramos fundamentalmente los llamados cartílagos alares, que describiremos a continuación, el derecho y el izquierdo. Y en la parte distal encontramos dos agujeros que son las llamadas narinas. Algunos autores todavía los denominan fosas nasales anteriores. Hoy el término narinas es el que se ha impuesto para describir estos dos orificios en la parte anterior e inferior de esta pirámide nasal. Aquí encontramos parte del septo nasal en su porción cartilaginosa que describiremos a continuación. La piel de la nariz directamente en la cavidad nasal va a llegar a un punto que se llama vestíbulo nasal, es que estoy señalando yo. A ese nivel encontramos en una persona los llamados pelos de la nariz o vibríceas, que tienen una función supremamente importante, y la de filtrar cuerpos extraños y polvo. A este nivel entonces la piel directamente se va a continuar como mucosa. Es una parte supremamente profunda si tenemos en cuenta el inicio directamente de esta mucosa a nivel del vestíbulo nasal. La otra parte de la nariz, si nosotros consideramos en ella dos estructuras, que son la cartilaginosa y la parte ósea. La cartilaginosa está estructurada por los llamados cartílagos
nasales laterales. Son dos cartílagos nasales alares que estarían en esta porción que señalamos anteriormente. Hay ocasiones que entre los dos cartílagos podemos encontrar los cartílagos nasales accesorios y un quinto cartílago es el del septo nasal. Y la parte ósea, que está formada principalmente por la región frontonasal, que es la que estoy señalando acá y que en este espécimen podemos detallar con mayor precisión. Observemos que acá están los huesos nasales y parte del hueso frontal. Hay una parte que es la que se denomina el septo nasal, que es la que estoy señalando acá, y que divide esta cavidad nasal en dos porciones, una derecha y otra izquierda. Ese septo nasal está constituido por una porción cartilaginosa, no está acá representada, y por una región o porción ósea. La porción ósea es la lámina perpendicular del hueso etmoides y la porción ósea está dada directamente por el hueso vómer, que es el que estoy señalando acá. Es un hueso muy importante que va a formar una articulación esquindilesis con el hueso esfenoides y también por medio del cartílago nasal. La cavidad nasal como tal tiene las siguientes paredes: una pared superior, una pared inferior, una pared lateral y una pared medial. La superior directamente está conformada por la parte frontonasal, luego la etmoidal y en la parte posterior, que es un poco amplia, la esfenoidal, en la que sobresale el cuerpo del hueso esfenoides. La inferior está dada directamente por estas porciones óseas, los procesos palatinos de los huesos maxilares y en la parte posterior por las láminas horizontales de los huesos palatinos. La medial está directamente por el septo nasal y la lateral está directamente por los llamados cornetes o conchas, que en este modelo podemos observar con mayor precisión. Tenemos el cornete o concha nasal superior, medio e inferior. Estos cornetes directamente están recubiertos con la mucosa nasal, que es una mucosa supremamente importante que se va a continuar en la nasofaringe y en la parte superior con el saco lacrimonasal y con la conjuntiva. Es supremamente importante porque es un motivo de consulta, sobre todo cuando se presenta la rinitis provocada en la mayoría de las ocasiones por problemas de tipo alérgico. Es esta que estoy señalando acá. Con relación a los cornetes o conchas, vale la pena destacar que entre ellos se insinúan una serie de pasajes o recesos. Aquí tenemos el meato nasal superior, el medio y el inferior. Con relación al medio, si nosotros disecamos la mucosa, encontramos que este concha o cornete medio está formado por una serie de celdillas anteriores, medias y posteriores. La más anterior tiene como una especie de abultamiento y es la que se conoce con el nombre de agernace. Es una palabra latina o dos que significa montículo o montón de la nariz o nasal. Es muy importante para las cirugías de otorrinolaringología cuando se va a extirpar es parte del etmoides mediante la etmoidectomía.
o se van a colocar derivaciones o micro tubos para hacer drenajes frente a taponamientos nasales a este nivel. En relación con este meato nasal superior, ahí directamente van a abocar otras celdillas y en la parte postero superior encontramos el receso etmoido esfenoidal, este que estoy señalando acá. Aquí tenemos el meato nasal medio, en donde abocan también celdillas etmoidales, sobre todo las posteriores y las medias, y tenemos el meato nasal inferior. En este meato nasal inferior van a desembocar los conductos que proceden del saco lágrimo nasal con las lágrimas, y esa es una de las razones por las cuales la gente cuando llora va a sentir en la boca un sabor a sal, es por la comunicación directa que hay a través de la nasofaringe y bucofaringe. La mucosa nasal que tapiza la cavidad nasal tiene dos funciones muy importantes. En el tercio inferior tiene una función netamente respiratoria y en la parte superior tiene una función olfatoria. Acá, en el epitelio respiratorio, se forman o hay unas células cuyas prolongaciones centrales van a atravesar una lámina del hueso etmoide, que llaman lámina cribosa del etmoides. Se han contado esos agujeros, oscilan entre 22 y 23 para ser pasados directamente por esos filetes y llegar directamente hasta el llamado bulbo olfatorio, con toda la información olfatoria del individuo en condiciones normales. Ahí directamente encontramos también el tracto olfatorio y se va a conducir esa información olfatoria al lóbulo olfatorio del cerebro. Y la función respiratoria es supremamente importante en la parte inferior porque está relacionada directamente con el calentamiento del aire y es otra de las grandes funciones de la nariz, de la cavidad nasal. Siempre que inspiramos, ese aire debe ser calentado en su paso directamente a la tráquea y luego a los pulmones. También humidifica directamente el aire inspirado, filtra el polvo y los cuerpos extraños, y la mucosa también tiene una función importante porque tiene un plexo venoso submucoso que ayuda mediante la función de la termorregulación a controlar el calor. Junto con la contracción muscular, esta mucosa también contribuye grandemente con la termorregulación al calentar ese aire que nosotros inspiramos. Por eso es que no es prudente cuando uno sale de un recinto cerrado, de una sala de cine, en fin, respirar por la boca, porque por la boca no se caliente el aire y parece ser que puede favorecer un problema de tipo respiratorio, tipo gripe o tipo un catarro nasal común que es tan frecuente. La cavidad nasal está irrigada por varias arterias que derivan directamente de la oftálmica, de la maxilar y de la arteria facial. La oftálmica nos da la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. La esfenopalatina y otras ramas laterales provienen de la maxilar y la labial superior de la facial. La importancia de estas arterias, muchachos, radica es que convergen en un punto que forman el plexo arterial. Algunos autores lo llaman área de Kieselbach y es una de las zonas que más traumas representa, sobre todo para el niño, que hurga con frecuencia el interior de la cavidad nasal. Eso es lo que se llama la rinodactilomanía, rino nariz, dáctilo dedo, manía
o sea, esa tendencia morbosa patológica de la persona hurgarse la nariz por una pequeña, y entonces en muchas ocasiones se lesiona ese plexo arterial provocándose una hemorragia en ocasiones sumamente intensa. Es lo que llaman la epistaxis o simplemente la hemorragia nasal. En la parte posterior también se puede presentar, y sobre todo se presenta en pacientes de edad avanzada que tengan una hipertensión bastante considerable y maltratada. En su medicina interna, en sus prácticas, se van a dar cuenta ustedes que hay ocasiones en las cuales el médico tiene que pasar por acá un tapón anteroposterior para contener la hemorragia, que puede ser directamente detectada en un centro de urgencias y que por lo general quien la aporta es un paciente de edad avanzada e hipertenso. La parte posterior de la cavidad nasal se caracteriza por presentar dos orificios o coanas. Algunos autores todavía las describen como fosas nasales posteriores. De todas maneras, estas coanas nos van a servir para delimitar una parte muy importante que está relacionada con el sistema digestivo, y es la llamada faringe. Faringe es una palabra de origen griego que significa garganta. Observemos con mucha atención que en esta parte posterior de la cavidad nasal están las diferentes estructuras y divisiones de la faringe. En primer lugar, encontramos esta porción que estoy señalando, que se denomina nasofaringe. Algunos autores la denominan rinofaringe. Rino quiere decir nariz. La otra porción media es la bucofaringe u orofaringe. Se denomina mejor y en la actualidad orofaringe. Y la tercera porción es la laringofaringe, esta que estoy señalando acá. Estas tres porciones de la faringe son muy importantes porque están relacionadas con la digestión y desde luego con la respiración. La primera porción, que es la nasofaringe, es la continuación de las coanas de la parte posterior de la cavidad nasal y está en relación directamente con el techo de la base del cráneo. Y este se constituiría en el límite superior en general de la faringe, que está formado como una continuación o como una masa de continuidad directamente entre el cuerpo del esfenoides y el proceso basilar del hueso occipital. Ese es el límite superior y podemos observar aquí con mucha precisión la presencia de un acúmulo de tejido linfático y que se denomina la tonsila faríngea, esta que estoy señalando. Esta tonsila faríngea, algunos todavía la denominan adenoide, porque en muchas ocasiones hay que extraerla cuando se inflama. Esta tonsila faríngea es muy importante porque hace parte del sistema linfático defensivo junto con otras tonsilas que mencionamos a continuación. Observamos también en esta nasofaringe el meato o el foramen de la tuba auditiva, esta que estoy señalando acá, y en esta parte central o media se insinúa un pliegue. Este pliegue se llama salpingofaringe. Su importancia radica es que en su interior está el músculo salpingofaringe, uno de los músculos de la faringe que interviene en la apertura de este meato de la tuba auditiva durante la deglución. Observemos que en la parte posterior, en este modelo de este pliegue salpingofaringe, se insinúa un receso, es el receso faríngeo, que está situado casi en una posición vertical.
En la parte superior y en relación a este rodete que bordea el orificio de la tuba auditiva, encontramos las segundas tonsilas, que son las tonsilas tubáricas. Tienen mucha importancia porque, al igual que la tonsila faríngea, entonces producen factores necesarios para la inmunidad del individuo. Esta nasofaringe va a llegar directamente hasta el llamado velo del paladar o paladar blando. Luego se continúa la bucofaringe u orofaringe entre el paladar blando y el borde superior de la epiglotis, que estoy señalando acá. Aquí hay unas estructuras muy importantes para señalar, como son: la tonsila palatina está en la llamada fosa tonsilar, que está delimitada por dos arcos, uno posterior, que es el palatofaríngeo, y uno anterior, que es el palatogloso. Al igual que las otras tonsilas, la palatina también tiene como función la inmunidad a través de la producción de linfocitos y factores inmunológicos. Tenemos en tercer lugar la porción llamada laringofaringe, y que está situada entre el borde superior de la epiglotis y el borde inferior del cartílago cricoides. Pone en relación directamente esta porción laringofaringea con la tráquea. Es supremamente importante porque tiene función tanto respiratoria como digestiva. Es una porción en la cual vamos a describir directamente parte de este cartílago laríngeo, que se llama epiglótico o simplemente la epiglotis. La faringe tiene una irrigación sanguínea bastante interesante porque corre a cargo de las arterias facial. También hay una arteria muy importante que es la faríngea ascendente. Es una rama proximal de la arteria carótida externa que, mediante los ramos faríngeos, va a dar irrigación sanguínea arterial a esta parte. La facial también directamente aporta ramas para la faringe. En cuestión del plexo venoso faríngeo, es el que va a drenar todo el retorno venoso de la faringe. Y en relación con la inervación, entonces tenemos una inervación motora y una inervación sensitiva. La inervación motora corre a cargo del décimo par craneal, que es el nervio vago, y la inervación sensitiva a cargo del nervio glosofaríngeo o noveno par craneal. Hay que tener en cuenta que la faringe, para tener una movilidad en el momento de la deglución, el paso directamente del bolo alimenticio, entonces tiene que tener una serie de músculos que son los llamados constrictores superior, medio e inferior. Se los menciono, pero aquí no están representados. Esos tres músculos son muy importantes porque entonces van a constreñir las paredes de la faringe en esos movimientos deglutorios. Los otros músculos están relacionados con otras actividades de la faringe y relacionados con otras partes que tienen su lugar en la inserción. Y me refiero directamente a los músculos salpingofaríngeo, palatofaríngeo y estilofaríngeo. Tienen relación con los movimientos faríngeos y, desde luego, con todo el sistema de la faringe en su función fundamentalmente digestiva. En cuanto a la laringe,
que es una palabra de origen griego que quiere decir tubo largo, es una parte supremamente importante, no solo para la respiración, sino para la producción de la palabra articulada. La laringe se compone, para su estudio descriptivo, de 9 cartílagos. Son 3 impares y los otros son pares. Los 3 impares son el cartílago tiroides, el que estoy señalando acá, el cartílago cricoides, y el cartílago epiglótico o epiglotis. Las características morfológicas del cartílago tiroides es que presenta 2 láminas, una lámina izquierda, una lámina derecha, las cuales se unen y forman una prominencia que se llama prominencia laríngea. Es la famosa nuez de Adán, que es muy visible y palpable en el hombre. En la mujer apenas es visible. Parece ser de que los aspectos genéticos influyen en que no sea muy prominente en la mujer. Observemos que las láminas divergen un poco en la parte superior para formar una incisura, esta que estoy señalando acá, tiroidea superior. La inferior es muy poco manifiesta, pero se describe. En ello se describe un borde superior y en la parte postero superior se menciona directamente el asta menor, inferiormente el asta mayor. También se describen 2 tubérculos, que es el tubérculo laríngeo superior y el tubérculo laríngeo inferior. Entre los 2 tubérculos se dibuja una línea, que es la llamada línea oblicua. Recordemos que en esta línea oblicua directamente se relaciona con inserciones como el músculo externo tiroideo y el tiroideo, este hueso que estoy señalando acá. En relación con el borde superior también podemos describir esta membrana, que es la membrana tiroidea, que pone en relación, es decir, une el borde inferior del hueso hioides con el superior del cartílago tiroides. Esta membrana tiroidea forma un ligamento tiroideo medio, que es el que estoy señalando, y se describen también 2 ligamentos laterales tiroideos derecho e izquierdo. Miremos en la parte posterior del cartílago tiroides y miremos cómo convergen directamente a este punto en donde se origina directamente el peciolo o tallo del cartílago epiglótico. Este es un cartílago muy importante porque su estructura es fundamentalmente elástica. Tenemos el otro cartílago, que es el cricoides. La palabra cricoides significa en forma de anillo, y para su estudio se compara como una especie de anillo, un sello, cuyo parte anterior es el aro y cuya parte posterior directamente es el sello en sí y es la lámina posterolateral. Este ligamento cricoides directamente se une por medio de la membrana cricotiroidea con el borde inferior del cartílago tiroides y con el primer anillo traqueal mediante la membrana cricotraqueal. Observemos que en esta parte posterolateral hay un ligamento muy importante que es el cricotiroideo y que está uniendo con una articulación los 2 cartílagos, el cricoides con el tiroides. Este cartílago cricoides tiene una característica, es mucho más macizo, un poco más grueso que el tiroides y es el único anillo que es cerrado en comparación, por ejemplo, de los anillos traqueales
que son prácticamente incompletos en su parte posterior. Tenemos otro cartílago supremamente importante y es par, que son los cartílagos aritenoides. Aritenoide es una palabra de origen griego que significa en forma de agarradera, similar a una sartén. Este es muy importante porque está en relación con los llamados ligamentos vocales. Y para su estudio descriptivo se compone de un vértice, que es el que estoy señalando acá. Tenemos directamente un proceso muscular y en la parte anterior. Recordemos que está la parte posterior de la laringe, en este caso la anterior, sería el proceso vocal. Este que estoy señalando, proceso vocal. En ese proceso vocal se inserta posteriormente este ligamento, que es el ligamento vocal. El ligamento vocal hace parte de este cono elástico o membrana cricovocal en la parte superior. Se extiende entonces este ligamento vocal entre las dos láminas que se unen en la parte anterior del cartílago tiroides y se inserta en la parte posterior en el llamado proceso vocal. En el proceso muscular se insertan músculos que tienen relación con la tensión de este ligamento vocal para mejorar el tono de la palabra articulada. En el vértice de este cartílago aritenoides podemos encontrar el otro par de cartílagos que son los corniculados. Estos cartílagos corniculados con los cuneiformes, que no están acá representados, fundamentalmente tienen funciones de fijación, de sostén. En relación con el cartílago epiglótico, observemos entonces que forma un límite de la llamada entrada a la laringe. Es esta que estoy señalando verticalmente con el señalador. Tiene aquí este borde supremamente importante en el cual se va a pegar una membrana que no está acá en el modelo, que es la membrana cuadrangular. Estaría en este espacio señalado por el círculo rojo del señalador, bilateralmente. Es supremamente importante esa membrana porque en la parte distal se va a señalar el famoso pliegue vocal, pliegue vestibular, que son estructuras relacionadas directamente con la fonación. Estos cartílagos son supremamente importantes y también se describen en la parte posterior y lateral de la membrana tiroidea. Se observa otro cartílago que es el cartílago tritiáceo. Es una palabra que significa trigo y cuya función fundamentalmente es la de dar fijación en esta parte a la membrana tiroidea. Recordemos que este es el hueso hioide que tiene mucha importancia para la inserción de esta membrana tiroidea y se compone de un cuerpo, dos astas menores, dos astas mayores. Las inserciones musculares a nivel de este hueso a través de los músculos infrahioideos es muy importante porque constituyen uno de los tantos factores en la articulación de la palabra, la modulación de la voz y desde luego el tono de la misma. Al igual que la faringe, la laringe tiene una extensa irrigación sanguínea y esa irrigación sanguínea está dada a través de las arterias tiroidea inferior y por medio de las arterias laríngeas superior e inferior. Aquí tenemos, por ejemplo, parte, aunque esta es la glándula tiroides, de ramas de la arteria tiroidea inferior. Aquí tenemos un músculo muy importante que es el cricotiroideo. Miremos,
Este crico tiroideo es muy importante porque es uno de los músculos que interviene para tensar los pliegues vocales y modular el tono de voz de un individuo. Es uno de los pocos músculos que se ven en este modelo, y en la parte posterior podemos observar el constrictor inferior de la faringe. Observemos la disposición de las fibras musculares en esta parte posterior que constriñe las paredes junto con el constrictor medio y superior de la faringe de esta parte tan importante del sistema digestivo.